Bueno, continuamos con Marquemos un Norte. Y el tema no era de fronteras, ¿no? Sino de territorio, como decía Néstor. Y creo que para los indígenas era exactamente lo mismo, ¿no? Son los estados que pusieron esas fronteras geográficas que en ese momento no la podían controlar y los diferentes grupos se movían para acá y para allá. Era muy, muy común esos cambios, ¿no? De apoyar a uno, después de apoyar al otro y bueno, hay cosas que no se podían negociar, como los charrúas, estar al lado de un grupo que apoyaba a su genocida, concretamente. Recuerdo lo que contaba el general Polanco cuando estuvo con Cepé allá en Tacuarembó, que Cepé salía a la puerta de la pulpería y señalaba con su mano todo el horizonte y decía: mío, todo mío. Vaya forma clara de decir que ese era su territorio, ¿no? Y bueno, recordando anécdotas con Argemiro, lo que fue el proyecto que trabajamos durante la pandemia, diseñando y pintando la frontera trinacional, se trabajó mucho lo charrúa con los gurises. Como para hablar un poco del proyecto, o sea, en Barra do Coraí hay 2 escuelas. ¿No? De esas escuelas se seleccionaron 20 gurises de acuerdo a una prueba de dibujo, como para poder trabajar algo más en firme, ¿no? Sobre lo que se pretendía. Y este proyecto en sí consistió en mostrarle a los gurises lo que había sido el territorio en el cual están viviendo. Mostrarle la época prehistórica. ¿Ah? Se habló con ellos de las investigaciones, excavaciones que hizo Rafael Suárez allá en Paipaso, donde se dató que casi 13.000 años habían habitantes ahí en lo que es hoy por hoy la Triple Frontera. Se los llevó a Paipaso a los gurises, se los mostró. Se les había mostrado, en definitiva, también cómo ellos era que fabricaban sus herramientas, sus armas. ¿Ah? Y recuerdo que uno de los gurises encontró un hacha. ¿Ah? Y ahí se buscó un palo. Él puso el hacha en el medio del palo. Jairo, ¿no? Que era integrante de la ONG, también, que era el que nos transportaba vía fluvial, ¿no?
cortó la corteza de un árbol, con eso ató el hacha y quedó un hacha paleolítica, perfecta, del cual todos nos sacamos fotos con esa hacha. Y bueno, eso para mí, o sea, fue muy importante, no solo este hecho, sino todo el trabajo que se hizo en cuanto a que, como dijiste hace un rato, Ricardo, ya pasamos los 60 y se necesita una generación de relevo. Y fue lo que tratamos de hacer con Argemiro. O sea, generar una generación de gurises, ¿tá?, que se empoderara, se encariñara, ¿tá?, con lo que era ese territorio donde ellos habían nacido. Que se enamoraran de la historia, de los personajes de la historia, y que pudieran ser continuadores, ¿tá?, de aquello que ya en algún tiempo no vamos a poder hacer con Argemiro, porque vamos a estar viendo a los pastos creciendo desde abajo. Ricardo, para você poder mensurar um pouco o que o Néstor disse, esse enamorar-se pela história e manter o interesse desses alunos foi ao largo de 1 ano. Então, você tem como imaginar o quanto eles abraçaram, quanto eles se enamoraram desse tema para estarem presentes. O projeto era um projeto pensado para durar 1 ano. E eles ficaram 1 ano conosco durante esse período de aprender história e desenhar e pintar essa história. Com base nesse projeto, que eu acho ele bastante embasador de tudo que a ONG realizou depois, o Néstor teve a ideia de trazer para o nível acadêmico um outro projeto baseado nesse dos alunos, que é o Corredor Cultural do Pampa. E isso foi apresentado para a Unipampa, professores da Unipampa, onde eu acredito que a Unipampa, em toda a região de fronteira, eu estou falando da universidade que está instalada em toda a nossa fronteira, entre Brasil, Argentina e Uruguai. Mas eu não erro em afirmar que isso se repete nas universidades uruguaias e argentinas. Não há um projeto semelhante ao Corredor Cultural do Pampa, aonde se resgata toda a história charrúa para poder ser apresentada e para poder que a universidade tenha uma missão de extensão nesses territórios. Eu nunca vi um projeto universitário do lado brasileiro. Eu vivo numa tríplice fronteira. Eu nunca vi do lado uruguaio e do lado argentino como esse projeto do Corredor Cultural do Pampa, que seria um resgate histórico importantíssimo, onde a gente poderia ter uma visão além fronteiras, uma visão transfronteiriça do que foi esse território cultural. Eu acho que também é uma missão que cabe a nós repassar para as novas gerações, ou para alguns das novas gerações, que possam levar adiante esse conhecimento. Projeto Corredor Cultural do Pampa é fundamental
que as universidades dos 3 países possam se apoderar dele e poder levar isso para frente. Queda poco tiempo ya para culminar, pero quisiera hablar del porqué del corredor cultural de La Pampa. Argemiro está en un segundo periodo hoy por hoy como secretario de Medio Ambiente y de Relaciones Internacionales de la Prefectura de la Barra do Quaraí. ¿Cómo es que llega a esto? O sea, llega a esto por una defensa del medio ambiente fundamentalmente. Y conjuntamente con ONGs de Uruguay, de Bella Unión precisamente, y de Montecaseros, crean el corredor biológico del río Uruguay. Y bueno, en el entendido de que hay 3 grandes parques, que en definitiva son uno separado por ríos, que es el Parque de Franquía, de Rincón de Franquía, en Bella Unión, el Parque Estadual Dos Pinilio, en Barra do Quaraí, y lo que es el Parque de Ábalos, en lo que sería Montecaseros. Estamos hablando de un eje del río Uruguay con 2 ríos que desembocan prácticamente enfrente. Estamos hablando del río Quaraí o Quaraí y del Miriñay, que el Miriñay es el desagüe natural que tienen los esteros de Iberá. Y bueno, durante muchos años, Argemiro con esta gente de Bella Unión y de Montecaseros han hecho un trabajo muy importante en cuanto a lo que es el medio ambiente en ese lugar. En 2020, febrero del 2020, yo fui invitado para lo que era en aquel momento el 157 aniversario de la fundación de la ciudad de Alvear, en Corrientes, Argentina, para participar de lo que fue una cabalgata, última vez que me pude subir un caballo, después de 30 años que no me subía. Ya en algún momento les voy a mostrar las fotos del caballo, que estaba así abierto de patas, el pobre. Y bueno, en aquella oportunidad, hablando con la viceintendenta de Alvear, que es profesora de historia, y la secretaria de Cultura, o sea, estoy hablando de Jimena y de Karina Nasser, estábamos hablando y ahí les planteo la posibilidad de hacer un corredor cultural del río Uruguay. O sea, les encantó la idea, se sumaron a poder lograrlo, pero a la semana
de esto, o sea, esto fue los primeros días de febrero del 2020, a la semana yo estaba invitado para un seminario que se iba a hacer o se hizo, mejor dicho, en Don Pedrito, en el campus de la Unipampa de Don Pedrito. Don Pedrito es una ciudad que está más o menos a mitad de camino entre Santana do Livramento y Valle, como para que tengan más o menos una idea. Ahí me pongo a hablar con profesor amigazo de la Unipampa, Paulo Silveira, y le comento de esta idea del corredor cultural del río Uruguay. O sea, él es residente en Uruguayana, pero trabajando en Itaquí. Itaquí está frente al Viar, Uruguayana frente a Paso de los Libres. Y le pareció muy buena la idea. Pero en ese momento estaba en la charla un profesor de San Gabriel, estaban en la charla profesores de Valle, estaban en la charla integrantes de los pueblos, de los quilombos de Santana do Livramento. Estaba una profesora de Alegrete también. Y ahí nos plantean, o sea, de que les pareció fantástica la idea, pero que ellos estaban lejos del río Uruguay. Pero querían integrarse también a este proyecto. Entonces fue que hubo esta modificación del proyecto cultural, ¿ah?, del río Uruguay, y que pasó a ser, ¿ah?, el proyecto cultural de La Pampa. Con esto estaríamos integrando buena parte de la provincia de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, parte de Buenos Aires, Uruguay y muy buena parte de Río Grande do Sul. Lamentablemente, en marzo del 2020 se hace presente la pandemia en todos nuestros territorios. Y se pretendió llevar adelante el proyecto a través de las comunicaciones vía internet, pero quedó lamentablemente diluido. Y hoy por hoy creo que es, sí, como decía el Semero, un estandarte para poder seguir levantando en lo que es nuestra idea de integración, o sea, de integración cultural. ¿Ah? Buen provecho, Argemiro. Así que bueno, por acá la dejo. Tá sem som, Ricardo. Néstor, tá sem som, Ricardo. Ahora sí. Sí. Dale. Bueno, eso hay que hacerlo. Cargar energía y hacerlo. Lo que pasa que a veces cuando es tan abarcativo y el número de personas crece, es más difícil, ¿no?
a mí se me ocurre ahora de hacerlo en partes, una primera parte que abarque a menos personas, después una segunda parte que siga abarcando más gente, y así hasta que dé con toda la gente. Pero cuando uno tiene que contar con 10 personas más o menos que nombraste ahí, Néstor, es más difícil. Es más difícil, pero creo que la idea está buena y tienen la gana, la pasión y hay que darle. ¿Qué quieren que les diga? Se nos terminó el programa. Para mí fue un placer toda la temática que fuimos tratando. Como te dije desde el principio, Argemiro, para mí fue un hecho en tu vida, una decisión que me dio inspiración y admiración por lo que hiciste en ese profesorado. Me gustaría que en algún momento poder escuchar esa tesis. Estaría bueno que sea en una charla, que se pueda organizar, que participe en esto, no sé si alguna otra persona, ustedes lo deciden. Pero yo soy público, y muy entusiasta con todo esto, así que cuenten conmigo para difundirlo, para lo que sea. E agradecerte tu presença acá, Argemiro. Perfeito, Ricardo. Eu que agradeço esse espaço, essa oportunidade que você possibilitou através do Néstor, de poder demonstrar todo o meu entusiasmo, toda a minha paixão por esse tema. O Néstor disse que eu fiz um pacto com o diabo, que desde que ele me conheceu eu tenho a mesma cara, que eu não estou envelhecendo. Eu não sei, ele confunde, eu acho que eu fiz um pacto com um anjo, e ele fala do diabo. Mas eu acho que é muito gratificante quando você encontra pessoas como vocês, e eu quero destacar o Néstor, né, que esteve aqui nessa tríplice fronteira e contribuiu tanto conosco, de poder ver que as fronteiras, elas vieram muito depois e elas estragaram muita coisa. E nós, hoje, nessa idade em que nós estamos, nós temos um olhar superior além fronteiras. Eu acho que isso é uma grande vitória, é um grande ensinamento, é um grande legado. Nós podermos ter esse olhar superior onde a gente trata de história, tratamos de ambiente, tratamos de cultura, sem pensar nos limites políticos. Hoje, pleno século XXI, pessoas como nós estarmos falando o que nós falamos. Eu gosto muito de uma frase que eu encontrei na boca de um catador em Santana do Livramento. E isso me inspira. O sea, un catador, Argemiro, es un hurgador para nosotros. Isto. Obrigado por traduzir. Não, a frase é: não falem de nós, sobre nós, sem nós. É tão simples essa frase, mas tão cheia de sabedoria, porque muitas vezes nós deixamos outras pessoas falarem sobre nós. Então, quando a gente redescobriu essa história dos nossos ancestrais, é bem exatamente o que nós queremos descobrir como verdade histórica. E descobrir a nossa história. Não venham falar de nós, sobre nós, sem nós. Nós é que temos que contar essa história, porque nós somos os descendentes deles. Muito obrigado, gente. Um grande abraço para vocês. Gran abrazo, Argemiro.
Bueno, abrazo grande. Con Argemiro nos autodefinimos como hermanos de la vida. Y para mí es un honor tener un hermano que mientras come y bebe en el programa, sigue siendo un hermano de la vida. Saúde, Gran abrazo, Argemiro. Gran abrazo, Ricardo. Gran abrazo a toda la audiencia que nos escuche y que nos vaya a escuchar. Y estamos presentes siempre en esto, en defender nuestra historia, en defender lo charrúa. Cierto. Bueno, fue realmente muy disfrutable, así que un gran abrazo para los dos. Y nos fuimos. Gracias. Gracias, gente. Los mensajeros de la memoria, rescatamos lo oculto de la historia. La palabra fue negada en un momento con el fundamento que fue sobrevivir. Oyendao, memoria viva, Oyendao. Los invitamos a compartir nuevamente Marquemos un Norte el próximo jueves, 20 horas, por stream en nuestro canal de YouTube Marquemos un Norte. Defendemos cultura, autodeterminación, territorio e identidad. La historia no se puede cambiar, pero se debe decir la verdad. No pueden ser héroes nacionales, traidores, asesinos de lesa humanidad.